SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Ya sabemos los playoffs de la Champions, los playoffs previos a los octavos de final. Otra vez, Manchester City, Real Madrid. Sí, otra vez. Se va a completar este playoff con un Brujas-Atalanta, un Sporting de Portugal, Borussia Dortmund, Celtic, Bayern de Múnich, Juventus, PSV Eindhoven, Feyenoord, Milan, Brest, Paris Saint-Germain y Mónaco, Benfica. Analizamos esto y el sorteo también del playoff de la Europa League en este especial Play Fútbol. Empezamos. Yeah, it looks like a derby already. 4 years in a row facing Madrid. Edición especial de Play Fútbol con el sorteo que nos ha ofrecido la UEFA. Vamos a llamarlo sorteo, llámalo X, pero bueno, ya tenemos los emparejamientos de ese playoff previo con algunos partidazos, con partidos entre equipos históricos. Yo creo que tiene muchísima amiga, que nos ha quedado, como os decía ahora, unos emparejamientos bastante chulos para el playoff, para saber quiénes son los que se meten directamente en octavos de final. Allí están esperando equipos como Barça, el Atlético de Madrid. Así que vamos a vivir unas semanas tremendas. 11 y 12 de febrero los partidos de ida. Para el 18 y 19 van a quedar los de vuelta. Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora te pasaré cuentas con la porra que hicimos el otro día, que bueno, que no fue tan mal, que yo creo que dentro de todo nos la lió un poquito el Dinamo de Zagreb ganándole al Milan, ¿eh? Seguramente es lo único que nos podemos achacar, y el Lille con esa goleada contra el Feyenoord, pero por lo demás bastante correcto, ¿eh? Sí, no estuvo mal, la verdad. Bueno, yo ya os dije, ¿no?, que yo creo que daba pie a pocas sorpresas la última jornada. Lo único gordo hubiera sido que el City cayera y no solo solventó la papeleta ante el Brujas, sino que va a ser el rival del Real Madrid. Tremendo. Sí. Empezamos, si te parece, por ahí. Vamos a ir una por una con las eliminatorias Manchester City y Real Madrid. Lo primero que hay que decir es que es la primera vez de las últimas en las que se han enfrentado. Recuerdo aquella en 2020, que era Zidane contra Guardiola, las que han pasado luego con Ancelotti contra Pep. Yo creo que es la primera, Aritz, que podemos decir abiertamente que el Madrid parte como favorito, y ya no solo por tener la vuelta en casa, sino por las sensaciones que están dejando uno y otro equipo en las últimas semanas. Sí, sobre todo el City. Yo creo que es una cuestión más de lo mal que está el City que lo bien que está el Madrid, porque el Madrid tampoco está boyante, las cosas como son, pero el City nos ha demostrado que es un equipo vulnerable, tan vulnerable como jamás habíamos visto desde que llegó Guardiola, y bueno, eso hace que el Madrid sea favorito. También te digo que creo que los fichajes de invierno le pueden dar otra cara al City, especialmente Marmoush. Ya lo hemos hablado tú y yo, pero yo creo que es un jugador que aporta mucha energía, que presiona mucho, que es algo que había perdido el City, esa primera línea de presión agresiva que necesita Guardiola, que aporta mucho gol, que es otra de las cosas que el City no tenía. Se reducía prácticamente a Haaland los goles de este equipo, no tenía una segunda unidad de goleadores, y creo que con Marmoush eso lo va a adquirir, pero claro, mientras no corrija el gran problema que tiene este equipo, que es la ausencia de Rodri y la falta de equilibrio en el centro del campo, va a ser todavía un equipo al que le llegan muchísimo en oleadas, casi en superioridad numérica en los contragolpes, y en eso el Real Madrid es absolutamente letal. Yo ya encararemos dentro de 2 semanas el análisis particular de la eliminatoria, y le encaremos el diente realmente a este Manchester City Real Madrid, pero no sé si estás de acuerdo. Yo veo 2 factores clave en cuanto hemos visto que salían esas bolas de Manchester City Real Madrid. Una la comentabas ahora, especialmente sin Rodri, pero tal y como está la defensa, tal y como está el equipo de largo, los contragolpes del Madrid, creo que le pueden hacer mucho daño al Manchester City esta temporada, porque es que le está corriendo cada equipo. Le corrió el Chelsea un rato en el Manchester City-Chelsea, como le corrió el Brujas el otro día en la primera parte en el partido en el Etihad. La verdad es que tiene un problema ahí, y Kovacic está haciendo lo que puede, pero no es su posición, lo ha contado aquí Aritz muchas veces. Y de vuelta, el lío del lateral derecho en el Madrid, Aritz. Al final Lucas Vázquez da para lo que da,
y sea con Marmoush jugando de falso extremo por la izquierda, sea con Savinho, que jugó una segunda parte fabulosa y fue la clave, creo, en la remontada contra el Brujas, ahí le veo un boquete importante al Madrid que tiene que solucionar Ancelotti, si puede ser, antes de la eliminatoria. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo soluciona? Metiendo a Asensio, que es un central. Realmente yo creo que el Madrid, si juega a defenderse, aunque cace alguna contra, puede sufrir, porque tampoco es un Madrid que esté defendiendo de manera excepcional. Y efectivamente, ante jugadores como el City, incluso teniendo a Haaland dentro del área, cualquier balón colgado es una amenaza. Y luego, respecto a la otra, yo creo que, por ejemplo, el asunto John Stones es importante. Stones es un jugador que ha recuperado Guardiola, que ya sabemos el rol híbrido que hacía incluso cuando estaba Rodri, siendo central pero apareciendo mucho por el centro del campo como pivote, y vamos, se me ocurre que con él el City va a conseguir sujetar mucho mejor esos contragolpes que con Kovacic. Es que es imposible que lo haga porque es un mediocentro vertical, ¿no? Y eso realmente es un riesgo tremendo de un jugador que le gusta más la conducción que la posesión. Incluso diría que el posicionamiento en el campo es bastante díscolo, pero con Stones eso es otra cosa. Para mí hay un punto de mejora evidente que pueda tener el Manchester City respecto a lo que hemos visto anteriormente. Vamos a ver qué impacto tiene la entrada en calor, vamos a decir, de Stones, que está ya recuperado, pero que poco a poco tiene que ir cogiendo ese ritmo de competición. Pero es que, claro, se le ha juntado a Guardiola, no es por poner ninguna excusa, lo puede solucionar con los jugadores que tiene, pero no lo ha hecho. Pero es que se le ha juntado que estaba mal su mejor corrector, que es Kyle Walker, que además se ha acabado yendo, pero cuando ha jugado lo ha hecho realmente fatal esta temporada y era el jugador más destacado en ese ámbito, y otros futbolistas que aportaban mucho en eso. Se me ocurre Ake, por ejemplo, que corriendo para atrás me parece, después de Walker, el mejor que ha tenido Guardiola en los últimos años, pues tampoco por lesiones ha estado bien. Es que se juntaban un poco el hambre y las ganas de comer. Está encontrando laterales Guardiola, que además son muy distintos a los que tenía. Él gana la Champions metiendo centrales, si te acuerdas, porque Walker incluso fue suplente en la final de la Champions. Él, como consigue dar una coraza al equipo, es metiendo 4 centrales con 2 centrales en los laterales. Pero este año, y tras muchísimas vueltas, lo intentó con Rico Lewis, lo ha intentado con un montón de gente, al final lo que le está salvando, entre comillas, es eso, laterales correctores, como puede ser Guardiola, que es un jugador que para atrás es rápido, que puede correr, con lo que antes comentaba que probablemente otros no puedan hacer. Y lo de Mateus Nunes me parece similar, ¿no? Es quizá no es un lateral para empezar, es un centrocampista, pero lo ha puesto ahí porque tiene zancada, porque puede recorrer hacia atrás bastantes metros en caso de que haya transiciones, y bueno, pues es un poco el plan que ha ido puliendo Guardiola para intentar solventar esos tremendos problemas que tienen las transiciones. Veremos. El teórico duelo con Vinicius, ese Mateus Nunes-Vinicius también miedo, ¿no? Suena bastante decantado para Vini. Vamos rápidamente con el resto de eliminatorias, empezando por los de arriba, la parte de arriba del cuadro, y los que pueden ser rivales del Barça. Brest-PSG, Aritz. Bueno, muy, muy superior el PSG. De hecho, juegan este fin de semana ya, partido de Liga Francesa. Yo creo que no hay rival posible. Al final, lo pensaba cuando salió el sorteo al PSG, que estuvo en la lona antes del partido del City, le ha salido redondo en las últimas semanas porque se ha metido, y además va a tener un cruce relativamente sencillo. Me parece impensable que el Brest, que ya ha hecho bastante en esta Champions, por cierto, pueda eliminar al PSG. El Mónaco se va a enfrentar al Benfica. No sé si lo compartes, Aritz. A mí me parece de las eliminatorias más chulas porque están igualadas, porque son dos equipos que puedan estar mejor o peor. Yo creo que los dos tienen potencial, con jugadores destacados. A Kliush, Skelderup nos ha gustado también con el Benfica. Bueno, me mola esta eliminatoria, ¿eh? Bueno, en el partido ya jugaron ellos en la fase Liga y fue para mí uno de los partidos más emocionantes de lo que llevamos de Champions. Creo que fue 2-3, al final ganó el Benfica y cualquier cosa puede pasar. Mira, fíjate que el Benfica yo creo que estaba en seria crisis. De hecho, después de perder 4-5 contra el Barça parecía incluso que se podía quedar fuera, pero luego gana en Turín y se mete con mucho mérito y tiene jugadores como para dar un susto a cualquiera, ¿no? Ya le metió 4-0, por ejemplo, al Atlético de Madrid en el arranque de la fase Liga. Y luego el Mónaco, pues a mí, desde luego, me ha parecido de los equipos más molones del torneo, sobre todo con Akliuch y con Ben Seghir, que me parecen dos fenómenos. Hay que ver también si tiene más consistencia defensiva de la que ha tenido,
porque si no corrige eso, y por mucho talento que tenga arriba, es posible que pueda sufrir. A priori favorito el PSG, veremos la otra eliminatoria bastante abierta, ese Mónaco-Benfica. De esos dos, del seguramente PSG, y veremos si Mónaco o Benfica, saldría el posible rival del Barça. Habría sorteo para ver quién se enfrenta al Barça. De ese Manchester City y Madrid va a salir uno de los posibles rivales del Atlético. El otro va a salir de la eliminatoria entre Celtic y Bayern. Por más que el Celtic tiene a Kun, algún jugador destacadito y demás, bastante favorito veo al Bayern en esta eliminatoria, Aritz. Totalmente, para mí una de las más desniveladas, incluso con un Bayern que creo que todavía tiene margen de mejora con Kompany, pero bueno, está ya empezando a tomar la velocidad de crucero que se le presupone, ya la tiene más o menos la Bundesliga encarrilada después del último tropiezo del Leverkusen, y bueno, el Celtic es verdad que, bueno, alguna cosa interesante como puede ser Maeda, los clásicos, ¿no? Y eso que se ha ido Furuhashi al Rennes, pero bueno, arriba Luis Palma, Kun, tú lo has dicho, algún futbolista sí que tiene de detalles. McGregor en el medio campo me parece que es quizá el jugador más importante, pero sobre todo la mística, la fuerza que pueda tener jugando en Celtic Park, quizá ahí le complique algo al Bayern, pero teniendo en cuenta que la vuelta es en Baviera, me parece imposible que pueda haber sorpresa. Y nos quedan 4 eliminatorias, 2 que tienen buena pinta y 2 entre históricos de esta competición, históricos de la Champions League. Empezando precisamente por ahí, Juventus y PSV, 2 campeones de Europa que se van a medir en un playoff de la Champions, Aritz. Sí, y también se vieron las caras en la primera jornada, creo que fue de la Champions, ganó la Juventus entonces 3-1. Han cambiado bastantes las cosas. Yo creo que la Juve está en una crisis tremenda ahora mismo. Thiago Motta no ha conseguido dar con la tecla. Varios jugadores importantes, sobre todo Vlahovic, está en el ojo del huracán. Vamos a ver si sigue, de hecho, en el equipo. Douglas Luiz, que llegó como un fichaje importante también, está siendo muy, muy criticado, y no veo nada bien a la Juventus. Y el PSV, bueno, líder en Países Bajos, campeón del fútbol holandés, con varios jugadores también que ya desde hace tiempo están destacando, incluso otros creciendo, como es el caso de Saibari, así que a mí me parece que ahí sí que puede haber miga en esa eliminatoria. Tiene un morbazo tremendo el Feyenoord Milan porque estaba bastante cerca de producirse una operación a nivel de mercado, que era que Morata se iba a Galatasaray y el Milan estaba bastante encaminado a fichar a Santiago Jiménez, no al compañero de Aritz del Diario A, sino al delantero del Feyenoord. Habiéndose dado esta eliminatoria, Aritz, no sé si lo normal es que se cayera esa operación. A mí me parecería lo normal, vaya. Pero sí, es una circunstancia curiosa, ¿no? Porque estaba efectivamente muy cerca, lo daban los medios italianos incluso como hecho, ¿no? Que Santi Jiménez iría al Milan. A mí me parece un fichajazo del Bebote si acaba llegando a San Siro. El Milan, que empezó muy bien con Sergio Conceição, se ha ido viniendo a menos. Ya hoy publicaba en la prensa inglesa algún pequeño problema de vestuario. En la República lo he leído, por ejemplo, que varios jugadores, entre ellos Morata, que puede ser lo que ha motivado su salida del Milan, hubieran tenido un enfrentamiento con Conceição, que por otra parte sabemos que es un técnico de sangre caliente y que allá por donde va no deja heridos. Y vamos a ver, ¿no?, cómo llegan los dos equipos a esa eliminatoria. En principio, por jugadores, diría que el Milan es favorito, pero estoy un poco como en lo anterior. Ni es un gran Milan, ni es una gran Juventus, así que no descarto también que pueda haber sorpresa en esta eliminatoria y que el PSV haga como el Feyenoord y pueda eliminar al rival italiano. Y cerramos con Brujas-Atalanta y Sporting Borussia Dortmund. Brujas-Atalanta, veo favorito a Atalanta, de hecho están a punto de firmar también a Daniel Maldini para añadir más tralla a lo que tienen arriba, el hijo de Maldini que poco a poco va tirando la puerta abajo, que está firmando grandes números en el Monza en este arranque de temporada, este primer tramo de la temporada, pero me gustó el Brujas, por ejemplo, contra el Manchester City, es verdad que es algo débil atrás. Bueno, favorito a Atalanta, ¿no, Aritz? Sí, favorito a Atalanta, pero efectivamente el Brujas complicó al City, ganó al Aston Villa y ha tenido una trayectoria que es bastante más competitiva de lo que podíamos imaginarnos, así que va a tener que dar el do de pecho el equipo de Gasperini, que por otra parte me parece que es muy fiable estos últimos años en competiciones europeas, y yo desde luego también veo que ahí puede haber claro favorito en la DEA.
Y cerramos con el Sporting de Portugal, Borussia Dortmund, dos equipos que por unas cuestiones o por otras, el Sporting especialmente desde la salida del banquillo de Amorim, el Dortmund súper irregular durante toda la temporada, ahora parece que con Niko Kovac en el banquillo. Me parece, tengo muchísima incertidumbre con esta eliminatoria, entre otras cosas, Aritz, porque es que no sé por dónde pillarlos a los equipos, no sé por dónde van a salir con sus nuevos técnicos, con posibles operaciones también a final de mercado. Me parece de las más complicadas de pronosticar. Sí, yo también, muchísimas dudas, dos equipos que, bueno, han tenido que cambiar de técnico y que están en ese proceso de reconstrucción a mitad de la temporada. En el caso del Sporting, por la marcha de Amorim al United, tiene a Gyökeres que ha estado lesionado y tocado en los últimos partidos y que es fundamental. Si está bien Gyökeres, ya lo vimos en la Champions, capaz de incluso marcarle un hat-trick al City. El Sporting es un equipo y si no está él es otro. Y el Dortmund con Niko Kovac, vamos a ver qué entidad le da el técnico, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el Eintracht, en el Bayern no estuvo bien, pero en el Eintracht sí que fue capaz de meter una línea de tres centrales y ser un técnico competitivo. Si lo consigue, desde luego el Dortmund jugadores tiene como para poder pasar la eliminatoria, pero tiene que ser muchísimo más fiable en defensa de lo que ha sido hasta ahora. No hay que olvidar que Guirassy, con un tramo final de Champions bestial a nivel goleador, acaba igualado con Lewandowski, máximo goleador de momento de la Copa de Europa con 9 tantos. El equipo no está funcionando, pero Guirassy no para de enchufar. Fichajazo el que ha hecho ahí el Borussia Dortmund. Aritz, te liberamos ya que tienes jaleo. Muchísimas gracias. Y nada, en un par de semanitas, ya con cada una de las eliminatorias, con algo más de información, con todos los fichajes, volvemos a hacer balance de cómo se presentan estos playoffs de la Champions. Gracias y a seguir dándole, que me parece que tienes curro todavía. Nada, un placer. Y seguiremos y la verdad es que va a molar mucho esta ronda playoff de la Champions. Aritz Aduriz ha sido la mano inocente del sorteo de playoff de la UEFA Europa League. Lo había sido Thiago Alcántara, por cierto, que no lo hemos dicho el de la Champions. Hemos hablado de ello con Aritz y ahora toca repasar con Fernando Rodríguez cómo están los emparejamientos y también analizar un poco al rival de la Real Sociedad. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Pues le ha tocado a la Real el Midtjylland. Es un equipo con mucho talento, pero mucho talento joven. Al final creo que eso puede decantar la eliminatoria. Está bastante irregular la Real Sociedad de esta temporada, pero lo cierto es que tiene talento, buenos jugadores especialmente en ataque, pero a nivel colectivo demasiada poca experiencia como para hacer frente a un playoff como el que se le viene encima contra la Real. Sí, realmente esto del talento joven creo que lo podríamos estar comentando si le hubiese tocado el otro posible rival también, ¿no? El AZ Alkmaar. Pero yo, pensándolo ahora un poco, preparando un poquito para comentar el sorteo contigo, sí que es cierto que me parece que a priori ha tenido un pelín de suerte la Real también, porque, bueno, los equipos daneses, con el parón que tienen en invierno y demás, probablemente llegue un pelín menos rodado, ¿no? Este Midtjylland que el AZ. Luego, como tú dices, es un equipo muy joven. Es cierto que es un equipo que está compitiendo muy bien en la Superliga danesa. Tiene 33 puntos, los mismos que el líder, el Copenhague, y que en esta Europa League ha competido incluso, yo te diría, por encima de lo que yo esperaba, al menos al inicio. Son 11 puntos los que ha sacado, pero mirando ahora un poco los 8 enfrentamientos de la fase Liga, ha tenido duelos directos con equipos como el Fenerbahce, Hoffenheim, Oporto, Eintracht, el Steaua. Son equipos que en teoría son superiores. Es cierto que consiguió empatar con Fenerbahce y Hoffenheim. No puntuó contra Oporto, Eintracht y Steaua, aunque estuvo cerca, y sí que se ha mostrado muy solvente con equipos como el Maccabi Tel Aviv, el Unión Saint-Gilloise y el Ludogorets, y bueno, es lo que le ha valido estar en este playoff. A seguir, a mí creo que tiene dos futbolistas que a mí me han llamado un poco, se han metido por el ojo en esta fase Liga. Uno es Franculino y el otro es Adam Buksa, los dos delanteros. Franculino son 10 goles los que llevan todas las competiciones y 6 lleva el polaco, 6 lleva a Buksa. Y sí que hemos hablado tú y yo también alguna vez por fuera de antena de Mikel Gogorza, un jugador que tiene el pasaporte español, si no me equivoco, o no sé si español o... Sí, sus padres, como mínimo su padre es vasco, segurísimo, su padre es guipuzcoano, diría, y él tiene pasaporte español seguro, sí. Y bueno, me parece pues también una buena oportunidad de verle, ¿no? Contra toda una Real Sociedad, un equipo de entidad ya más que contrastada.
Y bueno, será un partido muy bonito y bueno, más allá de eso, ojalá la Real Sociedad lo supere, porque también se plantea muy bonito la eliminatoria que le tocaría de octavos al equipo de Imanol, que sería contra Tottenham o Manchester United. Tenemos también un enfrentamiento entre Porto y Roma, dos de los equipos que a priori marcábamos todos en rojo como candidatos al título. Pues bien, uno se va a quedar por el camino. Eliminatoria bastante igualada, que la vuelta sea en Roma seguramente da con los de Ranieri con algo de favoritismo, pero bueno, ha empezado bien Anselmi también en el banquillo del Porto. Va a ser una eliminatoria bonita. Sí, eliminatoria muy bonita esta, y también muy bonita para los intereses del Athletic. Si antes hablábamos un poco, ¿no?, de que la Real, en mi opinión al menos, había tenido un pelín de suerte con el tema del sorteo, creo que este Porto-Roma al Athletic Club al menos le da la opción de que uno de los dos posibles rivales que tuviese en el bombo de octavos no sea o Roma o Porto, que podría haber sucedido. Luego, como tú cuentas, me parece un partido muy igualado. Yo también veo un pelín quizá favorito a la Roma por aquello de jugar la vuelta en casa. Es cierto que ambos han cambiado de entrenador esta temporada, la Roma bastante antes, y creo que también es un argumento de peso, ¿no? Igual la experiencia de Ranieri en la Roma para enfrentarse a este tipo de partidos. Tanto un equipo como el otro me parece que tienen jugadores y plantillas que, pese a haber tenido que jugar este playoff de 16avos, creo que el que siga vivo de los dos será un candidato a pelear por llevarse la competición. A mí, por ejemplo, del Porto me parece un equipo que, con un portero como Diego Costa, con jugadores como Thiago Yaló, Alan Varela, Eustáquio, Fabio Vieira, Galeno, que son 12 goles, me parece, los que lleva esta temporada, y el empuje que le dan jugadores jóvenes, dos españoles, de hecho, tengo aquí apuntados en mis notas, ¿no? Nico y Samu Omorodion me parece que están dando un rendimiento muy bueno. Y en la Roma me parece un equipo también muy parecido en cuanto a que tiene esos jugadores de talento con experiencia mezclados con otros muy jóvenes o con menos experiencia, como Indica, como Manu Koné, Baldanzi, Matías Soule. Creo que va a estar muy, muy igualada la eliminatoria. Los dos equipos, es cierto que han empezado, la Roma empezó muy convulsa y creo que ahora está enderezando un poco el rumbo. El Porto ha tenido también una racha un poco complicada, pero creo que con el cambio de entrenador, que además lo escuchamos hablar aquí en Play Fútbol y es una delicia escuchar hablar a Anselmi, si es capaz de explicarle a sus jugadores en lo que él quiere, como lo explicó aquí en Play Fútbol, creo que vamos a ver una eliminatoria muy, muy bonita. Totalmente. Resto de eliminatorias: Unión San Giloa Ajax, Twente Bodo Glimt, Fenerbahce Anderlecht, AZ Galatasaray, PAOK FCSB y Ferencváros Victoria Pilsen. Me ha gustado, como decía Aduriz, Ferencváros. Lo ha dicho muy bien. Buena pronunciación del bueno de Aritz Aduriz. ¿Qué destacas, que te llama la atención, Fer? A mí me llama mucho la atención el Fenerbahce Anderlecht. Creo que son dos equipos. El Anderlecht ha estado hasta el final luchando por meterse en el top 8. Creo que perdió la plaza, si no me equivoco, en esta última jornada. Y bueno, creo que el Fenerbahce, sé que repito mucho lo de los equipos turcos, pero a mí, sobre todo de medio campo hacia arriba, es que el vértigo que tienen me parece muy llamativo. Me parece que además el Fenerbahce, un delantero como En-Nesyri, hay pocos en esta Europa League con la capacidad goleadora que tiene él. Y también el AZ Alkmaar Galatasaray me parece otro partidazo, ya lo hemos comentado aquí. Creo que ese AZ tiene muchísimo talento joven. No sé si llegará a tiempo Ruben Van Bommel, que es un jugador que ha dejado cositas muy interesantes en este inicio de temporada y que creo que tiene nivel para incluso dar un saltito más en su carrera. Y el Galatasaray, estamos un poco en lo mismo que comentábamos antes del Anderlecht, un equipo que ha estado en el top 8, incluso cerca del liderato en muchas jornadas de esta fase liga de la Europa League, y que tiene un auténtico equipazo. Más ahora sí parece que se confirma, ¿no?, lo de Álvaro Morata, que parece ser que también va a recalar ahí el delantero de la selección. Pues veremos qué es lo que pasa. Gracias, Fer. En un par de semanas hablamos. Un abrazo. Hablamos, Bruno. Abrazo. Nosotros nos vamos. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Play Fútbol, en vuestra plataforma de audio preferida. Si valoráis el podcast, cada plataforma tiene su
manera, dando 5 estrellitas, dándole like a cada uno de los episodios. Bueno, vosotros mismos tenéis y domináis vuestra plataforma de audio y ya sabéis cómo darnos cariño. Y también tenéis que saber que nos podéis dejar vuestras preguntas, consultas, lo que os dé la gana. Ya hemos recibido varias esta semana porque este episodio es especial. Vamos a dejar las preguntas que nos habéis hecho para el episodio de lunes con Paquillo Mariscal, con toda la calma. Os contestamos a las cuestiones que nos planteáis, pero aún hay tiempo. Cabe que nos dejéis alguna más, así que ya lo sabéis, en los comentarios de iVoox o también en X, en la red social X, nos dejáis vuestra pregunta en @playfutbol. Nos seguís, evidentemente, si no lo hacéis mal hecho, no lo habéis hecho todavía hasta ahora, pues ya sabéis, estamos ahí también en la red social del tío Elon. Bueno, que me lío, que nos vamos. Más Play Fútbol el lunes. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.